Trump abre el infierno político este martes 2 de junio de 2026, después de que la muerte de tropas aliadas sacudiera la cobertura sobre Irak y volvió a poner al Medio Oriente en el centro de una guerra de presión contra Washington. Un soldado estadounidense y un militar británico murieron durante un entrenamiento en la base aérea de Erbil, en el norte de Irak, en una región sensible, cerca de la frontera iraní, donde las tropas occidentales aún operan en misiones de seguridad, entrenamiento y combate al terrorismo. Las autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido trataron el caso como un accidente de entrenamiento, pero el episodio explotó. Justo cuando Irán aumentaba sus amenazas, las milicias volvían a presionar a los aliados de Washington, y la izquierda intentaba transformar cada tragedia en prueba de debilidad contra Trump. Pero la interpretación real va por otro lado. ¿Quién gana cuando la muerte de soldados se convierte en un arma política? ¿Por qué Irán aparece provocando mientras las negociaciones siguen abiertas? ¿Cómo reacciona Trump cuando intentan empujar a Estados Unidos hacia una guerra sin control? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. Las muertes ocurrieron el domingo 31 de mayo de 2026 durante una actividad militar conjunta en la base aérea de Erbil, en el Kurdistán iraquí. La región no es cualquier punto en el mapa. Erbil alberga la presencia estadounidense, británica y de otros aliados porque está en una zona utilizada desde hace años para operaciones contra el Estado Islámico, protección de intereses occidentales y coordinación con fuerzas locales kurdas. El ejército de Estados Unidos informó que el militar estadounidense murió en un accidente durante un entrenamiento, mientras que el Ministerio de Defensa británico confirmó la muerte de un integrante del ejército británico en el mismo contexto. Las identidades de los soldados fueron preservadas inicialmente por respeto a las familias y los detalles técnicos del accidente aún están bajo investigación. Es ahí donde comienza la disputa por la narrativa. Incluso antes de que hubiera una conclusión pública sobre la causa exacta de las muertes, sectores de los medios anti-Trump se apresuraron a vincular el caso con ataques iraníes, represalias en el norte de Irak y presión de Teherán contra bases occidentales. El objetivo político es, claro, crear la impresión de que Trump perdió el control de Medio Oriente, como si la muerte de dos militares en una actividad de entrenamiento fuera automáticamente prueba de una derrota estratégica de la Casa Blanca. Esa maniobra intenta borrar un detalle esencial. El caos aparece porque Irán, sus milicias y sus aliados regionales saben que Washington volvió a imponer costos, bloqueos, presión y exigencias. Irán intenta usar cada frente como instrumento de chantaje. En el Golfo, la Guardia Revolucionaria reivindica ataques contra embarcaciones asociadas a intereses estadounidenses e israelíes. En Irak, las áreas cercanas a bases occidentales vuelven a ser tratadas como escenario de intimidación. En Líbano, Hezbollah presiona a Israel e intenta sacar ventaja de un frágil alto al fuego. En Teherán, las autoridades amenazan con frenar las negociaciones con Washington cada vez que Israel avanza contra posiciones vinculadas al grupo terrorista. El mecanismo es conocido: provocar, amenazar, retroceder un paso, exigir concesiones y luego culpar a Estados Unidos por cualquier reacción. Trump entra en este escenario intentando evitar una trampa doble. La primera trampa es militar: empujar a Estados Unidos a una escalada abierta en varios frentes al mismo tiempo, desde Irak hasta Líbano, desde el Golfo hasta el Mar Rojo. La segunda trampa es política: transformar cualquier baja, cualquier filtración y cualquier intento de tensión entre aliados en munición contra la propia Casa Blanca. Pero los hechos muestran que Trump está en el centro de las conversaciones justamente porque todos saben que, sin Washington, no hay un freno real sobre Israel, Hezbollah, Irán y sus brazos armados. La Casa Blanca también tuvo que actuar respecto al Líbano, donde Israel amenazaba con ampliar operaciones contra Hezbollah y Irán usaba eso como excusa para suspender conversaciones con Estados Unidos. Trump habló con Netanyahu, funcionó para evitar una gran ofensiva en Beirut y afirmó haber tratado también con representantes ligados a Hezbollah para interrumpir los disparos. En una crisis de este tamaño, la fuerza no es solo lanzar bombas. La fuerza también es impedir que un aliado tome una decisión que le dé al enemigo el pretexto perfecto para incendiar toda la región. Netanyahu enfrenta presión interna de ministros y aliados que defienden una respuesta más dura contra Hezbollah.
Hezbolá, por su parte, intenta posar como resistencia mientras mantiene al Líbano atado al cálculo iraní. Irán intenta presentarse como defensor de los libaneses, pero usa el territorio libanés como pieza de negociación contra Israel y contra Estados Unidos. Trump está lidiando con ese juego sucio sin permitir que los medios conviertan la complejidad del tablero en un titular fácil en su contra. La muerte de soldados en Irak se convierte, en ese escenario, en un detonante emocional para atacar al presidente. Pero el problema de fondo es la red de inestabilidad que Teherán ha alimentado durante décadas. La base aérea de Erbil se convirtió en símbolo de esta guerra de presión, porque está en una zona donde Washington no puede simplemente desaparecer. Si Estados Unidos se va, el espacio es ocupado por Irán, milicias, contrabando, inteligencia hostil y células extremistas. El Reino Unido también entra en esta historia porque entrenaba junto a los estadounidenses. La muerte del militar británico muestra que la presencia occidental en Irak no es solo estadounidense, sino de una coalición que todavía intenta mantener el terreno mínimamente controlado contra amenazas que no han desaparecido. El combate al Estado Islámico, la protección de bases, la seguridad de diplomáticos y la vigilancia sobre grupos ligados a Irán forman parte de este entorno. Cuando ocurre un accidente fatal en este tipo de base, el impacto es enorme, porque involucra a familias, gobiernos, aliados y a una región donde cualquier falta de información se convierte en combustible para la especulación. Irán percibe ese vacío e intenta ocupar el espacio con intimidación. La Guardia Revolucionaria sabe que los ataques a barcos, las amenazas en estrechos estratégicos y los comunicados incendiarios generan titulares globales. El objetivo no es solo militar, es psicológico. Teherán quiere que inversionistas, gobiernos, comandantes y votantes estadounidenses sientan que el precio de confrontar al régimen es demasiado alto. El mensaje iraní es simple: si Washington aprieta, Medio Oriente arde. Trump intenta invertir esa lógica mostrando que también hay un precio para quien provoca. La diferencia ahora es que Trump no solo está respondiendo a Irán. Él está intentando controlar a los aliados, contener a las milicias, preservar el margen de negociación y mantener la presión militar, sin caer en la guerra que sus adversarios desean. Eso explica la tensión con Netanyahu. Trump sabe que Israel tiene derecho a defenderse del Hezbollah, pero también sabe que una ofensiva mal calculada en Beirut puede darle a Irán el pretexto perfecto para abandonar las negociaciones, activar a sus grupos prox y culpar a Washington por una nueva explosión regional. La política real exige fuerza, pero también exige control. El caso de Erbil también revela otro punto importante: incómodo. Incluso cuando las autoridades estadounidenses y británicas hablan de un accidente de entrenamiento, la ansiedad pública crece porque la región está rodeada de tensión. Eso no autoriza a convertir sospechas en hechos, pero obliga a Washington a ser rápido, transparente y duro con cualquier amenaza externa. La investigación necesita aclarar qué pasó, cómo pasó y si hubo una falla operativa, una falla de equipo, un entorno de riesgo o cualquier interferencia. La respuesta de Trump debe ir por ese camino: proteger a las familias, exigir una investigación, blindar a las tropas y dejar claro que cualquier ataque contra estadounidenses tendrá consecuencias. Trump desata el infierno cuando decide no ceder el tablero ante ese chantaje. La respuesta no tiene que ser ruido vacío, tiene que ser presión sobre Teherán, refuerzo de seguridad en las bases, coordinación estricta con Londres y una advertencia directa a los grupos que rodean a las tropas estadounidenses. Soy Milson Alves, global internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios. Así podrás estar aún más comprometido con la comunidad. Milson Alves Global.